Este es el podcast Pensando en Voz Alta, presentado por Mariangi Vives, Pedro Prasca, Camilo París, José Mocón, David Barrera. Bueno, Mariangi, explícanos de qué trata el tema de hoy. Pues el día de hoy viajamos a las elecciones de Venezuela en el 2024, pero pues realmente para entender esto toca ir a 1973 durante la crisis del petróleo. Durante esta crisis hubo el gobierno básicamente corruptísimo. Esto causó que en 1992 Hugo Chávez intentara un golpe de Estado, el cual, como se dice, intentó. Esta, al no ser exitosa, pues mandó a muchas personas a la calle. Luego, en 1998, las elecciones de Venezuela, gana Hugo Chávez. Durante estas elecciones, durante sus 15 años de presidencia, o es decir, en el poder, se hicieron expropiaciones de 1.168 empresas, las cuales todas eran fundamentales para el funcionamiento de un Estado. Luego de esto, en el 2013, se murió Chávez, dejando a Nicolás Maduro en el poder. Fueron las elecciones del 2013, del 2018 y del 2024. En este tiempo, pues, se duda de la legitimidad de estas elecciones, y eso es lo que vamos a hablar. Bueno, Mariangi, retomando un poco lo que dices, me parece importante volver a 1999, cuando hubo un cambio en la Constitución, pues por parte de Chávez, ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí es que se llega a una Constitución muy utópica. Utópica porque, pues sí, se prometen muchos derechos, que es una de las bases de la Constitución, los derechos fundamentales, pero esto se ve vulnerado a la hora de que no pueden asegurarlos. Primero eso, y segundo, la repartición de poderes se ve completamente afectada. Por eso es que hoy, por ejemplo, Nicolás Maduro puede hacer lo que se le dé la gana a la hora de las elecciones. No, y total, es que tienes que tener en cuenta que durante las elecciones hubo militares que tuvieron el derecho del voto de muchos opositores. O sea, en los colegios electorales habían líneas de horas y horas porque no dejaban a los opositores votar. Bueno, Camilo, tú me hablas de la Constitución de 1999, me dices que no es válida, pero para mí esa Constitución sí tiene legitimidad, porque fue básicamente elegida por la Asamblea Nacional Constituyente y elegida por el pueblo venezolano. Eso le ofrece legitimidad a esta Constitución. Y también tocas el tema de separación de poderes. Esta Constitución garantiza un balance y evita la concentración excesiva de poder en una sola persona. Tú dices que el presidente, que Maduro puede hacer lo que se le da la gana, pero esto es administrado por diferentes ramas del poder, como la ejecutiva, el legislativo, judicial, electoral y pues del ciudadano. Esto asegura estabilidad y respeto a la Constitución. pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que esa constitución que fue elegida por el pueblo en 1999, tú crees que hoy, si se hiciera otra vez la votación, sería elegido otra vez? Bueno, pues hay que ser realistas, que Venezuela tiene retos políticos y económicos de gravedad, sí, pero la Constitución sigue siendo el marco legal que orienta la vida política y social de Venezuela. En mi opinión, sí volvería a ser reelecta. pero sería reelecto ¿con qué fundamentos? Si en cuanto a la teoría de los elementos que integran el Estado, destaca uno en especial, que es la soberanía, no del Estado, sino del pueblo. Se habla de soberanía del pueblo, ya que ellos son quienes deciden voluntariamente qué tipo de instituciones van a regir el Estado, quiénes van a representarlos y qué criterios deben tenerse en cuenta para el desarrollo del país o del Estado en el periodo de tiempo bajo el que el mandatario está a cargo. Además, por encima del pueblo no puede existir ninguna otra institución, ni mucho menos autoridad. Sí, claro, lo que dice Pedro está correcto. Sí, hemos visto cómo constantemente en Venezuela el poder público se está viendo abusado por parte del poder de hecho. Pues sabemos que esto hace que la ausencia del conocimiento, del consentimiento público sea algo presente en la vida de los venezolanos. Y eso es algo gravísimo. Esto es una columna del Estado que está siendo vulnerada por parte del gobierno de Maduro. Bueno, aquí respondiéndole a Pedro, tengo una opinión muy diferente a usted, porque Venezuela sí cumple con los criterios fundamentales para que se diga que es un Estado. ¿Por qué? Porque posee un territorio definido, porque tiene una población permanente y un gobierno con la capacidad de establecer relaciones con otros estados. Estos elementos son esenciales para la existencia de cualquier Estado y Venezuela los cumple plenamente. En segundo lugar, la soberanía de Venezuela se ha mantenido a lo largo de su historia a pesar de los desafíos internos y externos. Desde la independencia de España en 1811, Venezuela ha ejercido su derecho a la autodeterminación y ha establecido un gobierno propio. Como tal, David, yo estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo. Relativamente hablando, sí tiene reconocimiento de otros estados, inclusive con Estados Unidos, ya que en las elecciones del 2024, una de las personas que se tiró para ser presidente, Kamala Harris,
dijo que iba a considerar quitar los aranceles si se había unas elecciones legítimas, que eso fue lo que no ocurrió, pero no ocurrió también porque ganó Donald Trump, que este también ha negociado con Venezuela frente al tema de los migrantes, ya que hicieron las negociaciones y Maduro se encontró bastante dispuesto a aceptar a los migrantes de Venezuela de vuelta, incluso diciendo que iba a hacer fiesta. Bueno, y para llevarnos a una conclusión, me gustaría saber los puntos que se llevan de aquí dos de las personas más entendidas de este tema. José y Pedro, cuéntenme. Yo me llevo que Venezuela es un Estado fallido. ¿Por qué? Porque los requerimientos básicos de un Estado son poder público, territorio, organizaciones gubernamentales y la soberanía. En estas, la que se ve vulnerada es el poder público. ¿Por qué? No hay poder civil, no hay separación de poderes. En el poder civil se ven vulnerados los derechos del voto y de poder escoger al líder. En la separación de poderes se evidencia por el abuso de poder judicial por parte de Maduro y finalmente la unión del Estado y del gobierno se puede ejemplificar por las expropiaciones. Por otro lado, a mí me parece importante tener en cuenta la incoherencia, puesto a que la oposición denunció nada más haber tenido acceso al 40% de las mesas electorales, mientras que el régimen autoritario de Maduro dijo que la oposición y todos los ciudadanos pudieron tener acceso al 95% de las mesas. Esta incoherencia deja mucho en qué pensar y da sus propias conclusiones, pero para dar una conclusión general, se entiende que no se duda de la existencia de un Estado en Venezuela, sino de la legitimidad de las elecciones del 2024. Con estas dos conclusiones nos acabamos el podcast.